Viktor But es un personaje cuyas raíces se entrelazan con el colapso de la Unión Soviética y el auge del tráfico internacional de armas. Este exmilitar se convirtió en un experimentado empresario que aprovechó el caos geopolítico para construir un imperio bélico. Su dominio de varios idiomas y su formación militar le permitieron establecer conexiones globales, que eventualmente lo llevaron a una implacable persecución en su contra, a la cárcel y a ser una ficha de canje del sistema internacional de justicia. Los materiales que suministró alimentaron las guerras más atroces de los años 90 y principios de los 2000. Este es el llamado mercader de la muerte ruso, Viktor But. Viktor Anatolievich But nació el 13 de enero de 1967 en Dushanbe, una ciudad que, en ese entonces, era la capital de la República Socialista Soviética de Tayikistán. Nació en una familia modesta. Su madre era contable, su padre mecánico de automóviles. Su madre, con su trabajo administrativo, y su padre, con su enfoque técnico, forjaron en él un sentido pragmático de la vida, uno que lo impulsó a entender que el valor no siempre reside en lo que es visible, sino en lo que se mueve sin ser visto. En un entorno dominado por la política comunista y las tensiones sociales de la región, el joven Viktor creció con una visión del mundo que nunca se limitó a los confines de la potencia que habitaba. Aunque las fuentes son vagas respecto a los detalles de su relación familiar, hay algo que no se puede negar. Creció en un hogar de clase media, en un contexto donde la educación era funcional y práctica, pero no necesariamente ideológica. Desde temprana edad, su interés por los idiomas fue innegable. No se trataba solo de una curiosidad intelectual, sino de una herramienta que, sin saberlo, le serviría para construir su futuro. Asistió al club de Esperanto en Dushanbe, un lugar que en su época era el refugio de aquellos que aspiraban a una lengua universal, una ilusión de comunicación global que acabó reflejando la vasta red de vínculos y transacciones que tejería en su vida. Y es que, mientras otros memorizaban canciones de moda, él estudiaba varios idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, portugués, árabe y persa, todos ellos esenciales para las operaciones clandestinas que llevaría a cabo en las décadas siguientes. Pero la ambición de But no se detuvo ahí. Tras un fallido intento de ingresar a la más prestigiosa Universidad de Relaciones Internacionales, fue llamado al servicio militar, una decisión que marcaría el inicio de su relación íntima con el caos de la guerra. El ejército lo envió a Transcarpatia, un rincón que, aunque remoto, estaba impregnado de las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría. A sus 20 años, al ser transferido a la reserva, ingresó en el Instituto Militar Bandera Roja del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética, un lugar donde el espionaje y las intrigas eran tan comunes como los ejercicios físicos. Allí se formó como traductor radiooperador, un oficio que le abriría puertas a territorios más oscuros. Sirvió en el Regimiento de Aviación de Transporte Militar de Vitebsk, volando hacia Angola y Mozambique en misiones cuya naturaleza oficial apenas disfrazaba su verdadero propósito: armar y sostener a los aliados soviéticos en conflictos africanos. Fue en Mozambique donde, entre reuniones del partido Komsomol y noches cargadas de incertidumbre, conoció a Alla Vladimirovna Protasova, una figura destacada en el mundo de la moda y el diseño, y quien se convertiría en su esposa. Su nombre y su historia se entrelazaron con la de Viktor de una manera que pocos podrían haber anticipado. Posteriormente, con el inminente colapso del régimen soviético, But abandonó el ejército. No se sabe a ciencia cierta su rango, pero se ha dicho que pudo llegar a ser teniente o teniente mayor. Ciertamente, aquello sonaba como un paso al vacío que, para muchos, habría sido un riesgo insensato. Tras esta firme decisión, abrió su primera empresa y se convirtió en corredor de aviación. Y es que, con la caída del régimen comunista, una vasta cantidad de aviones y pertrechos quedó abandonada en los aeródromos de la antigua potencia, lo que le ofreció una oportunidad única.
Inicialmente, el militar retirado adquirió 3 viejos aviones Antonov por $120.000, lo que marcó el inicio de su carrera empresarial en el transporte aéreo. Era un título elegante para un hombre que veía el mundo como un tablero de ajedrez y los aviones como las piezas con las que movería el poder de un lugar a otro. Con su nueva flota, se dedicó a realizar vuelos de larga distancia desde Moscú, utilizando estos robustos aviones para entregar mercancías en lugares remotos y peligrosos. Su habilidad para operar en condiciones adversas le permitió establecer nexos con diversos actores en regiones conflictivas. En 1992, partió hacia Sudáfrica, donde comenzó a tejer su red de transporte aéreo. Él no tardó en volverse indispensable. Las zonas grises entre la necesidad y la ilegalidad se estaban convirtiendo en su especialidad. Ese mismo año, comenzaría a suministrar armas a la Alianza del Norte Afgana, un grupo que luchaba contra los talibanes. Esta relación no solo le proporcionó ingresos significativos, sino que estableció su reputación como un traficante capaz de cumplir con las demandas de los combatientes en medio del caos. Booth no solo se limitó a las armas. Su visión empresarial lo llevó a arrendar aviones a otras compañías para ocultar sus actividades ilegales y evitar ser rastreado. Esto le permitió operar con una red de empresas fachada que empleaba a cientos de personas y contaba con una flota considerable. A medida que avanzaba el año, se fue posicionando como un jugador clave en el mercado negro de arsenal, aprovechando la inestabilidad política y económica que caracterizaba a muchos países en vías de desarrollo. Sus primeros envíos a la Alianza del Norte sentaron las bases para futuras transacciones con otros grupos rebeldes y gobiernos inestables. Para el año siguiente, afirmaba haber establecido su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, aunque nunca renunció a su ciudadanía de origen. Desde el aeropuerto de Sharjah, su aerolínea transportaba flores y enseres domésticos junto con carga militar que, al menos oficialmente, era legítima. Sin embargo, las cajas tapiadas que subían a sus aviones alimentaban rumores de diferente naturaleza. Con su flota de aviones, que ya incluía varios modelos Antonov, comenzó a realizar operaciones más ambiciosas y diversificadas. Víctor aparentemente tuvo una participación en la operación Devolver la Esperanza. Aquella fue una intervención militar liderada por Estados Unidos en Somalia, motivada por la grave crisis humanitaria que asolaba al país. Tras la caída del autócrata Mohamed Siad Barre, Somalia se sumió en el caos, con enfrentamientos entre clanes y señores de la guerra que resultaron en una hambruna devastadora. En ese contexto, Booth afirmó haber transportado a las fuerzas de paz belgas a Somalia. Él, siempre atento a las oportunidades, no solo facilitó el traslado de soldados, sino que aprovechó la situación para establecer conexiones y expandir su red de contactos en el ámbito militar. Su participación en esta misión humanitaria le otorgó una fachada respetable, mientras continuaba con sus actividades en el tráfico de armas en otras regiones del mundo. La demanda de semejantes objetos era alta para ese entonces y él estaba dispuesto a satisfacerla sin importar las consecuencias. Víctor y Ala tuvieron una hija, Elizabeth, nacida en 1994 en los Emiratos Árabes Unidos, un país que le daba confianza para tales fines. Durante este año, se destacó por su capacidad para realizar entregas de armamento a diversos grupos en conflicto. Su flota de aviones, que ahora incluía los Ilyushin, le permitió operar en condiciones difíciles y acceder a pistas de aterrizaje improvisadas en zonas de guerra. Comenzó a establecer relaciones más profundas con facciones rebeldes en África, incluyendo la guerrilla angoleña UNITA, y con gobiernos inestables que necesitaban pertrechos para mantener el control. También se dio cuenta de que podía maximizar sus ganancias al transportar mercancías legítimas en los vuelos de regreso, tras entregar previamente las otras provisiones. Esta estrategia le permitió diversificar sus ingresos y mantener su negocio a flote mientras seguía alimentando conflictos bélicos alrededor del mundo. No tuvieron que pasar demasiados meses para que se destacara por su participación en negociaciones cruciales para liberar a un grupo de rehenes rusos que habían sido secuestrados en Afganistán. Utilizando sus vínculos con líderes afganos, logró facilitar la liberación de la tripulación de un avión,
permitiéndole fortalecer sus lazos con figuras influyentes en su país. Igualmente, abrió la sede de su aerolínea Air SES en la ciudad belga de Ostende, lo que le proporcionó acceso a los mercados europeos y la posibilidad de realizar operaciones de carga, incluido el suministro de armas a zonas de conflicto. Corría 1996 y él habría entregado cazas rusos a Malasia, un negocio tan discreto como lucrativo. En los medios comenzaron a aparecer acusaciones, nombres, países: Afganistán, Angola, Ruanda, Sierra Leona, gobiernos y guerrillas de países bajo embargo internacional recibían dotaciones que, oficialmente, nunca debieron salir de Rusia. Los talibanes y Al-Qaeda aparecían como nombres inevitables en las listas de clientes. Desde que abrió Air SES, operaba desde Bélgica, aunque las investigaciones sobre sus actividades lo obligaron a trasladarse nuevamente a los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí dirigió Air SES Liberia, una aerolínea que poseía más de 50 aviones dispersos por el mundo. No puede negarse, tenía el tráfico aéreo a sus pies. La compañía ocupó el segundo lugar después de Lufthansa en términos de tráfico desde Sharjah, lo que indica un crecimiento significativo en su negocio. También recibió un premio especial de la Zona Económica Libre por sus logros en el campo del transporte aéreo de carga. Al unísono, los informes del Consejo de Seguridad de la ONU, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzaron a señalarlo como una figura central en el comercio ilegal de armas. Para el año siguiente, Víctor centró sus operaciones en Sudáfrica, donde adquirió un aeródromo en desuso. Tras comprarlo, comenzó a organizar operaciones de carga aérea, centrándose principalmente en la importación de pollos congelados de Europa a Sudáfrica. Esta empresa se convirtió en la principal fuente de ingresos de su nueva empresa sudafricana, que pronto pasó a ser conocida como Airpass. También comenzó a exportar diversos productos desde África, incluidos diamantes y café. No obstante, sus actividades no pasaron desapercibidas. Las autoridades sudafricanas comenzaron a interesarse por sus operaciones y pronto surgieron problemas con la concesión de licencias a su aerolínea. Él creía que estas acciones fueron resultado de la presión de Estados Unidos, que buscaba limitar su influencia, que ya para entonces era demasiado sospechosa. Después de perder su licencia, decidió trasladar su negocio. Se mudó nuevamente a los Emiratos Árabes Unidos. Mientras todo esto ocurría, se produjeron continuos envíos de armas a diversas regiones en conflicto. Según diversas fuentes, sus aviones volaban con pertrechos destinados a países como Angola y Togo. En particular, entre julio de 1997 y octubre del año siguiente, sus aviones realizaron 37 vuelos desde la ciudad búlgara de Burgas a Togo. Ciertamente, algo realizaba en aquellas latitudes. Del mismo modo, el gobierno de los Estados Unidos amplió sus investigaciones sobre las actividades de Boot. No habría señales en ese momento, pero los frutos se verían en un futuro no muy distante. Para este punto, sus puentes aéreos cubrían regiones como África Central y Occidental, donde operaban grupos rebeldes que necesitaban armas. Su participación en el negocio se hacía más evidente con el paso del tiempo. A medida que el nuevo milenio avanzaba, la presión sobre él aumentaba de manera insostenible. En un informe del Consejo de Seguridad de la ONU fue mencionado en el contexto de los envíos ilegales a los países de la antigua Yugoslavia, lo que indicaba su capacidad para eludir las sanciones internacionales. Según se dice, por aquellos días había trabajado extensamente con varios proveedores de armas de Europa del Este, incluidos Moldavia y Ucrania. Gracias a esos vínculos, Víctor estableció una cadena de suministro que le permitió obtener mercancías ilegítimas a precios bajos para luego revenderlos con un gran margen de beneficio. En particular, utilizó diamantes como medio de pago, lo que permitió ocultar el verdadero origen de los flujos financieros. En 2001, la creciente ola de sospechas sobre sus actividades ilícitas y la insistencia de las autoridades foráneas lo forzaron a abandonar los Emiratos Árabes Unidos.
No pasó mucho para que Bélgica se convirtiera en el primer país en acusarlo formalmente de contrabando de diamantes y lavado de dinero por un valor de 300 millones de dólares, hechos ocurridos en los 7 años anteriores. Estas acusaciones se convirtieron en la base de la búsqueda internacional de Bout, quien, como la guindilla de este pastel, pronto se convirtió en objeto de atención de la Interpol. Con un cerco legal más estrecho y luego de casi 2 años de un sinfín de movimientos evasivos, decidió mudarse a Rusia, su país natal, donde intentó pasar desapercibido. Su vida en Moscú fue una mezcla de inquietud y evasión. Continuó manteniendo vínculos con varios grupos y países a pesar de las sanciones y la creciente atención de las fuerzas del orden. Utilizó sus antiguos contactos para obtener información sobre oportunidades comerciales y trató de establecer nuevos canales de suministro. Sin embargo, sus acciones se volvieron cada vez más arriesgadas, al darse cuenta de que cada nueva operación podría conducir a su arresto. Mientras tanto, la ONU, respondiendo a la presión de las autoridades belgas, impuso una prohibición internacional de movimientos sobre él, un acto que paralizó su capacidad de operar como antes. Pero el cinismo del sistema no conoce fronteras, sea de un lado o del otro, todos se cobijan con la misma sábana. En algún punto del 2003, empresas bajo su control supuestamente suministraron equipos al ejército estadounidense en Irak. Ese mismo año, documentos encontrados en la sede de la inteligencia libia en Trípoli revelaron contactos entre Bout y funcionarios libios, confirmando que su influencia no se limitaba a un solo rincón del mundo. En entrevistas posteriores, él mismo admitió haber transportado esas mercancías bélicas a zonas de conflicto como Angola, Ruanda y Afganistán, siempre bajo la premisa de que trabajaba para gobiernos legítimos. La paradoja para él era evidente. Mientras las sanciones de la ONU intentaban bloquear el flujo de armas, sus aviones cruzaban cielos cargados de humo y promesas de devastación. La investigación estadounidense se intensificó y en julio del año siguiente, el presidente George Bush incluyó a Víctor en una lista de sanciones, lo que significaba que sus bienes en Estados Unidos serían incautados. Estados Unidos lo acusaba de estar vinculado con el expresidente liberiano Charles Taylor, un hombre cuya guerra civil había dejado un rastro de sangre en África. En respuesta, Bout negó rotundamente las acusaciones de haber suministrado pertrechos a Taylor, aunque el vínculo con el exmandatario y su régimen no dejó de manchar su nombre. Tuvo que pasar un año más para que tanto Estados Unidos como la ONU exigieran la congelación de sus cuentas y de todas las empresas y personas asociadas con él. Las pérdidas que Víctor sufría eran abrumadoras. Calculaba que solamente la sanción de la ONU le había costado alrededor de 17 millones de dólares. En octubre de 2006, las acusaciones contra él se ampliaron, esta vez por suministrar arsenal a los participantes del conflicto en Kivu, en la República Democrática del Congo. En ese punto, Rusia ya no podía protegerlo de manera efectiva. Lo cierto es que el mercader de la muerte rara vez viajaba al extranjero y trataba de mantener un perfil bajo. Con todo ello, el año siguiente comenzó a cocinarse algo más concreto entre los círculos de poder y de seguridad de Washington. El asesor antiterrorista del presidente Bush, Juan Zárate, y agentes de la DEA idearon un plan para atraerlo fuera de Rusia y presentar cargos que permitirían que fuera juzgado en una jurisdicción estadounidense. La estrategia que idearon fue astuta. Agentes de la DEA, haciéndose pasar por miembros de las FARC, el grupo guerrillero colombiano involucrado en el narcotráfico, se pusieron en contacto con Andrew Smulyan, un socio suyo. La oferta era tentadora: comprar sistemas MANPADS, misiles portátiles de defensa aérea, con el objetivo de derribar helicópteros con soldados estadounidenses a bordo. Como era de esperar, aceptó la oferta y se mostró dispuesto a venderles todo lo que tanto deseaban. Después de un par de intentos frustrados para atraerlo a Rumanía, finalmente se decidió a viajar a Tailandia, un destino que consideró más seguro para hacer sus negocios. Así las cosas, el 6 de marzo de 2008, aterrizó en Bangkok, donde se reuniría con los supuestos compradores en un hotel.
Lo que no sabía era que la DEA había preparado una operación conjunta con la policía tailandesa que lo detendría en ese mismo hotel. La operación fue un éxito rotundo para las autoridades extranjeras. El traficante perseguido fue arrestado en Bangkok en virtud de una orden emitida por un tribunal local, a petición de los Estados Unidos. El arresto del mercader de la muerte no solo representaba la captura de un hombre, sino también un golpe directo a una red que había estado operando durante años. El destino del mercader de la muerte estaba sellado. No solo había sido capturado, sino que al final sería juzgado en una jurisdicción extranjera, lejos de la protección que su país le había otorgado durante tanto tiempo. Finalmente, las autoridades tailandesas decidieron que debía ser entregado a los Estados Unidos. El 16 de noviembre, un pequeño avión Gulfstream despegó de Bangkok, llevándolo a su destino final en todo este cerco, Nueva York. En el avión, acompañado por 6 miembros de la DEA, emprendió un vuelo de más de 20 horas, un viaje que simbolizaba el cierre de una etapa en la que había sido el hombre más buscado del planeta en el negocio clandestino de armas. El juicio comenzó el 11 de octubre del 2011, uno de los procesos más controvertidos de la época. La jueza de distrito presidió un juicio que, desde su inicio, parecía más una batalla legal que una simple cuestión de justicia. Y es que enfrentaba 4 cargos graves: conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, conspiración criminal para asesinar a personas en cargos públicos, conspiración para comprar y vender sistemas portátiles de defensa aérea y conspiración criminal para ayudar a una organización extranjera designada como terrorista. Un menú de acusaciones que, por su misma naturaleza, envolvía al mercader de la muerte en una maraña de intriga mundial. En un giro curioso, un grupo de diputados de la Duma estatal rusa envió una carta a la jueza, donde argumentaban que, en los círculos empresariales, el acusado era considerado una persona honorable, respetable y moralmente íntegra. La carta, llena de una absurda contradicción con las acusaciones en su contra, parecía hacer eco de un sentimiento de protección que había cosechado en su país natal. Intento vano, porque el 2 de noviembre el jurado se reunió y tras deliberaciones emitió su veredicto. Victor Bout fue condenado por unanimidad por los 4 cargos. El 5 de abril, la jueza de Nueva York dictó la sentencia final: 25 años de prisión para él. El peso de esa sentencia cayó sobre el traficante con la misma contundencia que un golpe de martillo sobre una tabla rota. Sin miramientos, fue trasladado a la prisión de seguridad general de Brooklyn, a un bloque donde se encontraban los presos con problemas de salud mental y tendencias suicidas. En ese espacio de aislamiento y desesperación, Bout experimentó la crudeza de la justicia estadounidense. La embajada rusa, con el gobierno de su país tras ella, condenó el veredicto, calificando el caso de infundado, parcial y políticamente ordenado, pero esa condena no fue suficiente para liberar a su compatriota. Su nombre se añadía a la lista de prisioneros famosos que habían pasado por ese centro de detención, junto a figuras como Bernard Madoff o Anna Chapman y otros personajes del submundo del crimen. Según su esposa, Víctor pasó unos 15 meses en total aislamiento, encerrado en una celda sin ventanas. La luz artificial nunca se apagaba y el aire fresco estaba prohibido. La celda, construida completamente de hormigón, solo contenía una cama, una mesa y una silla. No había visitas al aire libre, no había interacción humana más allá de los guardias. La vida que había conocido, llena de vuelos clandestinos y negocios oscuros, ahora se reducía a una rutina de soledad interminable. A pesar de la desesperación, Víctor nunca dejó de luchar. En julio del 2014, su esposa afirmó que él pasaba su tiempo en prisión haciendo yoga, leyendo, estudiando idiomas y escuchando canciones soviéticas. Pero en septiembre del 2019, el destino de este personaje volvió a ser un tema candente en las mesas de negociación internacionales. La noticia salió a la luz como un destello fugaz en los titulares. Las autoridades rusas habían propuesto intercambiarlo por 15 ciudadanos estadounidenses que estaban cumpliendo condena en Rusia. La respuesta estadounidense, que no se hizo esperar,
fue igualmente cínica y pragmática. Rechazaron la propuesta con una indiferencia notable, explicando que los prisioneros que el Estado euroasiático ofrecía no eran de mucho interés para ellos. Pero como dicen por allí, la guerra no se acaba hasta que se acaba. El 27 de julio del 2022, Anthony Blinken, jefe del Departamento de Estado estadounidense, anunció su intención de discutir en una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la posibilidad de intercambiar a Víctor por el acusado de espionaje, Paul Whelan, y Brittney Griner, la jugadora de baloncesto que había sido condenada por tráfico de drogas. Una vez más, el intercambio parecía más una jugada de ajedrez que un intento genuino de buscar justicia o una resolución en el conflicto. El intercambio finalmente ocurrió el 8 de diciembre, cuando regresó a su país después de haber pasado años en las oscuras celdas de las prisiones estadounidenses. El acuerdo se selló en el aeropuerto de Abu Dhabi, donde se produjo el intercambio de prisioneros entre Boot y Griner. A los ojos del mundo, fue un acuerdo inesperado, pero políticamente necesario. Según algunos informes, ambos detenidos fueron indultados antes de ser intercambiados, lo que significaba que ya no tendrían que cumplir sus condenas en sus respectivos países. No obstante, lo que realmente marcó la diferencia fue que, en ese acuerdo, finalmente no se incluyó a Paul Whelan, lo que dejó más preguntas que respuestas. El regreso triunfal del recién liberado se dio con una parafernalia de celebraciones. Las autoridades rusas, la prensa y la televisión lo recibieron como a un héroe. En su narrativa, aquel sujeto no era un traficante de material bélico, sino un mártir de la lucha contra el imperialismo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el regreso del excarcelado fue percibido con desdén. Para muchos, era simplemente una pieza más en el tablero de ajedrez geopolítico, un hombre que, aunque valioso para Rusia, no representaba más que una amenaza para los intereses estadounidenses. Los informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos nunca dejaron de sugerir que los suministros de defensas que Víctor había facilitado a través de su red de contactos extranjeros servían directamente a los intereses del Kremlin. El intercambio de prisioneros fue, en última instancia, una muestra del cinismo político de ambos lados. Un acto que, aunque presentado como un gesto de humanidad, no dejaba de ser una maniobra diplomática en la que los individuos quedaban reducidos a fichas de cambio, intercambiables según los intereses del momento. Al día siguiente de su liberación, Víctor se sentó para una entrevista con María Butina para la cadena estatal rusa. Ante las cámaras, despojado de las cadenas que lo habían mantenido durante tanto tiempo en una celda estadounidense, comenzó a hablar con la calma de quien ya no tiene nada que perder. En esa conversación dejó claro que no creía que su destino fuera significativo para la política doméstica. Al día siguiente, 10 de diciembre, el mercader de la muerte sorprendió aún más a todos al pronunciarse a favor de la invasión rusa de Ucrania. Admitió sin equívocos que si hubiera tenido las habilidades y la oportunidad, se habría ofrecido como voluntario para participar en el conflicto. Tan solo 2 días después, Leonid Slutsky, presidente del Partido Liberal Democrático de Rusia, anunció que Víctor había recibido una tarjeta para ser miembro del partido. La noticia fue recibida como una maniobra política, una forma de vincular a un hombre como Boot, con su pasado oscuro de tráfico de armas y vínculos cuestionables, a un partido que siempre se había posicionado como el brazo duro del Kremlin en cuestiones de seguridad nacional. Para 2025, Víctor Boot tiene 57 años. Se le considera uno de los criminales más peligrosos e intocables del mundo, casi imposible de capturar debido a su influencia y poder en círculos criminales. Y por si fuera poco, está asociado a la Bratva, la poderosa mafia rusa. Semyon Mogilevich. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.